Bueno, hoy día continuamos con la jornada de entrevistas, camino a una nueva constitución. De parte de nuestra organización de chilenos en Baja Sajonia, queremos darle una afectuosa bienvenida a Aquiles Carrasco Navas. Él es abogado laboralista y asesor sindical, diplomado en Derecho del Trabajo y candidato a magíster de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Actualmente es vocero de la coordinadora No Más FP de Talca y candidato independiente a la Convención Constitucional por el Distrito 17, que compone las comunas de Constitución, Curepto, Curicó, Empedrado, Gualañé, Licantén, Maule, Molina, Pelarco, Pencahue, Rauco, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Rafael, Talca, Teno y Michuquén. Son 19 comunas en total. Hola Aquiles, ¿cómo estás? Hola Sebastián, buenas tardes. Gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Y estamos bien, bueno, un poco ansiosos ya con la campaña ya comenzando. Estamos ya definiendo cuáles van a ser las actividades para estas semanas que se nos vienen y con harta expectativa y con ganas de trabajar, pues, así que obviamente con muchas ganas de conversar ahora de los desafíos que se nos vienen. Bacán. Bueno, para empezar al tiro y sin rodeo, vamos con la primera pregunta. Bueno, nosotros queríamos saber, bueno, las personas que estamos en el exterior, cuál es tu principal motivación para participar en la Convención Constitucional y el principal o los principales temas que te gustaría plasmar en esta nueva Constitución. Ya. Bueno, aprovecho de comentar que en primer lugar, desde siempre hemos señalado que esta candidatura es un proyecto colectivo. En definitiva, acá en la coordinadora Noma FP de Talca y la coordinadora nacional de trabajadores y trabajadoras Noma FP, quienes se dieron a sí mismos la tarea y el desafío de llevar estas candidaturas a la Convención Constitucional. Así que intento no verlo tanto como mi figura personal, como la figura que va a la Convención Constitucional, sino las ideas que en el fondo me tocó a mí representar, sin perjuicio que igual obviamente hay un desafío personal también de por medio. La motivación que tuve, yo creo, fue más que nada la confianza que me fueron entregando los distintos dirigentes, los distintos miembros de la coordinadora acá en Talca y del activo social también acá en el territorio, porque si bien nunca nos vimos en este proceso, nunca nos vimos embarcados en una apuesta como esta, en una apuesta electoral, finalmente con el tiempo vimos que vale la pena intentarlo en esta ocasión, vale la pena tomar el desafío y ver si podemos llevar a la nueva constitución las ideas de la coordinadora. Y en ese contexto ver que había mucha gente motivada, mucha gente que estaba en esta misma onda, que quería jugársela igual, y dar el apoyo en este proceso fue lo que finalmente nos convenció en primer lugar de tener esta apuesta como organización y en segundo término ya definir quién iba a ser el candidato, que al final el que puso el rostro finalmente voy a ser yo. Me costó tomar la decisión, como les decía, jamás participé en la coordinadora para esto, pero a veces una de las misiones que se tienen que tomar cuando llama a la historia, como me decía una amiga en un momento. También aprovecho de comentar que en un primer momento fue particularmente difícil la discusión del tema porque el proceso en sí no nos acomodaba mucho cuando recién salió, sobre todo por cómo se dio el acuerdo que abrió este proceso constitucional, que es algo que le pasó a muchas organizaciones y a varias personas, que dio lugar a muchas discusiones en ese momento, de si era legítimo o no el proceso que se estaba ofreciendo en ese momento como acuerdo de paz, en primer lugar, que es algo que ya es bastante criticable. Pero como te decía, finalmente nos abrimos un poco a la esperanza, al optimismo, a pensar que sí se pueden lograr cosas y esperando no equivocarnos también y no engañar a la gente en definitiva. Pues igual esto es algo que está recién partiendo, no sabemos muy bien cómo va a terminar, pero que tenemos toda la idea y toda la expectativa de que termine de buena forma a favor de todas y todos. Sí, pues eso es importante. Se entiende también la desconfianza de las personas en la política actual. Así que también se entiende por qué se desconfía del proceso. Pero es importante mantener las expectativas. Bueno, y en ese sentido, eh, como independiente, como candidato desde una región, ¿cuál crees tú que serán los principales desafíos, obstáculos de cara a la elección, como la lista, como candidato? Si nos puedes explicar un poco eso para las personas que estamos en el exterior, para poder entenderlo mejor. Así como en términos de contingencia, evidentemente la actual emergencia sanitaria que se vive acá por la pandemia creo que va a marcar harto.
sobre todo en la forma de cómo se va a llegar a los territorios. Actualmente Talca, la ciudad donde yo vivo y donde más me desenvuelvo, está con cuarentena total, que empezó hace poco. Es la primera vez que tenemos cuarentena total, así que cuando se vaya a tener que ir a los territorios va a ser un tema igual, pues también hay mucha gente que genuinamente no quiere aparecer en espacios de participación masivo con más personas, sobre todo porque hay personas que están en grupos de riesgo que se tienen que cuidar, por supuesto. Y también yo creo que en términos un poco más políticos, también como lista de independientes y una lista de los movimientos sociales, como queremos plantearla acá, una de las principales problemáticas por las que atravesamos es la barrera mediática que tenemos que enfrentar, porque muchas veces cuando llamamos a los medios de comunicación para que hagan cobertura de las actividades que estamos teniendo, son pocos los que llegan, de los que llegan y hacen la cobertura, finalmente no todos muestran la información en los medios, porque también tienen líneas editoriales bastante definidas, pues como las candidaturas como la nuestra y las del resto de las candidaturas de la lista tienen una visión que es bastante crítica del modelo. Entonces se te van cerrando puertas muchas veces y cuesta en el fondo darle visibilidad para afuera, para la gente de lo que se está intentando construir. De todas maneras, eso se contrarresta con que, como somos una organización social, tenemos participación de base, eh, y hemos venido trabajando en esto, no en la candidatura, sino en el trabajo social, digamos, hace ya bastante años. Entonces, también es la misma gente la que se está ofreciendo para llevar a cabo este proceso de difundir, de prestar manos para la campaña, de comentar entre todos sus cercanos esta idea. Y también específicamente como la coordinadora tiene una base importante de organización en las organizaciones sindicales, a través de esto hemos sido capaces de llegar a hartos espacios que para otros candidatos sería súper difícil, pues como tenemos una buena legitimidad por el trabajo que hemos hecho durante los últimos años, nos ha permitido igual presentarnos como una apuesta que es confiable para la población, que de verdad se siente como independiente, pero con un contenido social y político igual potente. Entonces eso permite contrarrestarlo un poco. Pero igual, obviamente, no el mismo nivel de cobertura que tienen los partidos políticos tradicionales, por ejemplo, sobre todo considerando que acá hay algunas cartas bastante cuestionables que se están tirando a la Convención Constitucional, pero bueno, ahí vamos a ver cómo reacciona la gente. En el fondo, hasta ahora la reacción ha sido súper buena, las veces que hemos estado en terreno la recepción es súper buena. Hay ganas de discutir, hay ganas de que le entreguemos información y que se construya entre todos en el fondo la propuesta, que eso es uno de los siguientes puntos que tenemos que conversar también, de cuáles son las ideas que vamos a llevar a la Convención Constitucional. Pero creemos que igual ese proceso de poder conversar de verdad, de cara a la gente, nos puede permitir superar un poco estos obstáculos que estamos viendo. Igual fue un obstáculo para terminar, sí, Sí, el proceso de inscripción de las candidaturas, pero finalmente también gracias al apoyo popular nos fue súper bien con eso y de las firmas que teníamos que juntar, más que cuadruplicamos el mínimo requerido, así que no fue tanto problema como se pensó en un momento, porque la gente está interesada en participar en el fondo. Gracias a eso fue que no fue tanto problema. sí, y en ese sentido, pensando en la participación de las personas, que ha sido importante, que será importante, así como en esta, digamos, en la colección de firmas que tuvieron que enfrentar ustedes. Luego viene el proceso, o pongámonos en el supuesto de que pueda salir electo. ¿Cómo crees tú que sería la vinculación del trabajo, de tu trabajo o del trabajo de las personas que te van a ayudar con las bases? Digamos, porque hay que mantener la participación activa de las personas para poder llevar aquellas necesidades, exigencias o las visiones que la sociedad está exigiendo hoy en día. ¿Cómo crees tú, cómo vincularías tu trabajo con la necesidad de las personas? Mira, ha sido un trabajo que se ha llevado por etapas en cuanto a la lista que estamos levantando. Y como organización social, como coordinadora, esto lo venimos trabajando hace ya bastante años. Como coordinadora desde hace unos 6, 5 años de funcionamiento que tenemos acá, siempre hemos estado
yendo a los territorios a conversar de estas materias, intentando construir una propuesta de seguridad social en conjunto. Esto la tenemos, de hecho, una propuesta técnica de pensiones que fue trabajada con economistas, pero que también tuvo una bajada territorial. Hubo una iniciativa popular de ley que dio lugar a una especie de cabildo de los territorios para discutir la propuesta. Entonces el trabajo de base ya está, al menos en cuanto a seguridad social. Obviamente la Constitución, como trata muchas otras materias, estas otras materias sí se tienen que trabajar con los territorios, pero afortunadamente los nexos ya más o menos existen, si bien obviamente hay que llegar a una cantidad de población mucho mayor. Pero al menos se ha visto desde siempre que la gente tiene el interés por discutir y tiene buenas ideas que a veces falta concretar nomás. Y específicamente en cuanto al trabajo de la lista, como tuvimos esta apuesta por la independencia política, igual se llevó a cabo un proceso de participación que yo creo que sentó las bases de la discusión para el futuro. Independiente de lo electoral, la parte del programa es tanto más relevante que la elección, creemos nosotros, pensando que la asamblea territorial, por ejemplo, que estamos levantando para llevar a cabo esta candidatura de la lista, queremos que trascienda la elección. Entonces, el programa se tiene que discutir sí o sí, sea que tengamos convencionales constituyentes o no. Entonces, en un primer momento, realizamos una primaria para definir cuáles iban a ser los candidatos. Se definió desde ahí ya en un primer momento cuáles eran las redes de contactos que nosotros teníamos para esta primaria. Después, con la recolección de firmas, se logró involucrar a mucha mayor cantidad de población que también tenía muchas ganas de participar. Y ahora lo que queremos justamente es llevar a cabo un proceso de discusión programático, serio, así técnico, que defina, o sea, se discuta primero las materias, hay un proceso de formación, después ya se definan cuáles van a ser las propuestas en específico que se van a llevar a la Convención Constitucional o al programa que vamos a tener eh, con convención o no, como te comentaba. Y eso es lo que queremos que define la candidatura del proyecto nuestro como coordinador y como lista. Y yo creo que eso es lo que ofrecemos a la población, porque tenemos una experiencia organizativa, tenemos propuestas que ya han sido trabajadas hace tiempo, pero también dentro de todo el otro abanico de apuestas independientes que hay, creemos que acá nosotros somos la alternativa que sí está ofreciendo un trabajo de base y de construcción en conjunto de lo que se va a llevar a la Convención Constitucional. Y eso lo vamos a establecer con fechas, plazos, definidos de cómo se va a hacer, cuándo se va a conversar. Lo vamos a tener listo ya para las próximas semanas. Pues desde ya A queremos que través digamos, a través de cabildos, a través de asambleas territoriales, a ese nivel estamos hablando, ¿cierto? Sí, pues de hecho la idea es retomar el trabajo de cabildos que hubo, bueno, todo el país, de hecho, desde el 18 de octubre del año pasado, que acá en Talca de hecho fue bastante bueno. Surgieron muchos documentos sólidos respecto a la discusión que hubo en Cabildo y queremos retomar esa discusión, hacer una primera instancia, invitar a la población a que participe, entregarle un insumo metodológico, por ejemplo, para que eso se replique en los territorios y que se vaya construyendo de a poco el programa que llevemos a la Convención Constitucional y que después los candidatos o los convencionales que resulten electos idealmente de nuestra lista tengan un mandato político que lo amarre para llevar esa idea a la convención y que no se manden solos, porque pasa igual que hay muchas apuestas independientes que pueden ser muy bien intencionadas, pero que en el fondo igual representan más las ideas de una persona más que un colectivo, pues nosotros queremos lo contrario. Claro, eso es importante destacarlo. Bueno, dada, digamos, las circunstancias en las que se dio este acuerdo de paz o esta convención constituyente o asamblea constituyente, tiene varios nombres, ¿crees que el proceso logrará canalizar las verdaderas demandas del pueblo chileno que vienen levantándose años, de educación, salud, pensiones, la recuperación del agua y otras demandas históricas que están sobre la mesa? Bueno, esa es la pregunta más compleja de responder porque es más política y más de imaginarse escenarios a futuro. Como te decía en un momento, acá no estábamos muy de acuerdo con el proceso que se nos estaba ofreciendo para discutir la nueva constitución. De hecho, siempre lo recuerdo que cuando se estaba anunciando el acuerdo de paz y por la nueva constitución, estaban tomando detenidos a compañeros acá en Talca que todavía son presos políticos, sin muchas pruebas y que todavía se mantienen con un proceso abierto. Y así ha pasado también en muchos otros lados del país, de casos de personas que sin ningún antecedente o con antecedentes mínimos están todavía enfrentando procesos que arriesgan hasta varios años de cárcel.
Por lo mismo es que desde el primer momento hubo muchas críticas a este proceso, también por cómo se gestó, por cómo ciertos grupos políticos que no necesariamente representaban al movimiento social en ese momento se sentaron a llegar a este acuerdo que en teoría no representaba, pero que nunca se consultó a nadie. Así que bueno, bastantes críticas a propósito de eso, pero como te decía, después con el paso de los meses nos dimos cuenta que igual las demandas que se estaban levantando en la calle desde hace años ya, pero que ya explotaron con el proceso de revuelta social del año pasado, cabían y necesariamente requerían de un cambio constitucional. Nosotros en materia de seguridad social, si bien obviamente la AFP no están en la Constitución como texto, sí la Constitución establece las bases normativas generales que son necesarias para la AFP y por lo tanto un cambio de sistema previsional requiere también volver a conversar cómo se establece este derecho en la Constitución. Entonces son varias las oportunidades que se tienen para darle mayor dignidad a la población, en materia de derechos sociales, por ejemplo, en materia de participación social y política, que existan mayores posibilidades de acceder un poco a la institucionalidad, por ejemplo, o que no existan tantas trabas en materia de iniciativa legal, por ejemplo. Eh, Son medidas, yo creo, que pueden generar grandes cambios o pequeños cambios, pero que cotidianamente van a ser súper trascendentes para la población. Porque, por ejemplo, que la gente no tenga que endeudarse para poder estudiar, Sí. que pueda organizarse en su calidad de trabajadores cuando y como quieran, que es algo que actualmente no se puede hacer muy bien, o que tengan una vejez asegurada con una buena pensión, porque es algo que puede cambiarle la cara al país en la medida de que si somos capaces de solucionar realmente estas necesidades, que de hecho son derechos fundamentales, o sea, no estamos hablando de nada muy estratosféricamente utópico, le podemos cambiar la cara al país, nosotros creemos, y eso vale la pena al menos mojarse un poco las patas, meterse al barro acá y dar la pelea por este proceso. Pero lo que pase finalmente depende de muchos factores, por supuesto, de cómo cada una de las organizaciones que están apostando en este momento se comporten, cómo cumplan con los desafíos que se están poniendo y cómo también después en la convención se discuten estas materias, como fuera de la Constitución discutamos el programa y como también fuera de la Constitución nos movilicemos para que también se sigan impulsando las reformas necesarias. Bueno, se nos pasó el tiempo volando. De todas formas, claro, es muy temprano para poder decir cómo va a ser esta convención constituyente, así que hay que mantener la fe nomás en el proceso y estar movilizado, supongo. Aquiles, te doy uno o dos minutos para que puedas dejar un mensaje a las personas que te van a ver en este video, para que te dirijas a ellos. Ya, yo en general siempre termino esta instancia invitando a la gente a que participe. No solamente del proyecto nuestro, que ojalá así sea, si están viendo esto de nuestro distrito, participen del trabajo que estamos haciendo, pero en general no dejemos pasar esta oportunidad de lograr cambios y eso se va a hacer participando social y políticamente en todos los espacios de representación que tenemos, yendo a nuestras juntas de vecinos, por ejemplo, centros de alumnos, metiéndonos a los sindicatos, discutiendo realmente las necesidades que tenemos y discutiendo política, que es algo que actualmente tenemos súper lejos. Ya sabemos por qué, porque está súper delegitimada esa labor, pero algo que tenemos que saber recuperar, así que para eso no tenemos que perdernos, ya nos encontramos, y también tenemos que cuidar a los que faltan o que están tras la reja en este momento por algunas situaciones. Así que eso, pues entre todas y todos vamos a poder construir una sociedad más digna y al menos yo espero estar a la altura de ese desafío. Muchas gracias, Aquiles. Como decía ahí un dicho, nos costó tanto encontrarnos que ahora no nos soltamos ni cagando. Así que te agradezco por este tiempo que tú nos has dado. Bueno, a toda la gente que vea este video, vamos a colocar información de la candidatura de Aquiles, de la lista, Asamblea Popular por la Dignidad, se llama la lista, ¿cierto? Sí. Así que ahí toda la gente atenta, a que busquen la información, se informen del programa los chiquillos y participen, como aquí lo dice en su mensaje final. Así que eso, compañero, un agrado haber conversado contigo y hablar de estos temas que son tan importantes hoy en día.
Gracias, Seba. Cuando quieran nomás nos inviten y vamos a estar acá. Ahí vamos a estar en contacto. Chau, chau. Chao.